Saludos hermanos y hermanas. Quiero compartir con ustedes en este video el testimonio impactante de un joven de Arabia Saudita que se convirtió de musulmán a católico. El testimonio original está escrito en inglés. Lo leí y se me hizo muy impresionante y maravilloso, y de hecho también muy educativo. Y por eso es que lo quiero compartir con ustedes en este video. El joven usa el nombre Miguel, que no es su nombre verdadero, ya que él todavía vive en Arabia Saudita, que es un reino bajo la ley islámica Sharia, y de hecho es contra la ley convertirse del Islam a otra religión en ese país, y eso trae la pena de muerte si es descubierto el joven Miguel. Lo que van a escuchar es mi voz relatando el testimonio de Miguel. Y en ciertas partes de este video van a escuchar un doble timbre como este. Y ese timbre significa que en la pantalla va a aparecer texto de alguna fuente a que se refiere Miguel en su testimonio, sea del Corán, de un hadiz o de la Biblia. Y lo que recomiendo es, si gustan, pueden poner el video en pause mientras leen lo que aparece en el texto. Entonces aquí les presento el testimonio maravilloso del joven Miguel de Arabia Saudita. Cuando consideré relatar mi testimonio, muchas cosas entraron a mi mente. ¿Debería relatarlo para compartir mi fe católica y cristiana con otras personas? ¿Debería incluir hechos que aprendí después, que ayudarán a otras personas a convertirse y ver la luz de la verdad y la oscuridad de las enseñanzas falsas? ¿Qué quiero cumplir en compartir mi conversión? Decidí relatar mi historia como la experimenté, sin agregarle nada. Claro, puedo compartir más razones por la falsedad del Islam o por la razón que el protestantismo no es para mí. Pero de esto no se trata mi conversión. Mi conversión era algo real que experimenté y creo que cada persona tiene su propia historia. Así es que no sería justo compartir mi historia como herramienta para la conversión, sino como razón para darle gracias y gloria al Todopoderoso. Mi niñez. Yo crecí en Arabia Saudita, en una familia musulmana suní liberal. Para mi familia la religión era una cosa secundaria y no muy importante. Claro, era parte de nuestra identidad, porque nuestra sociedad es muy conservadora y religiosa. Nunca declaramos que estábamos en contra del Islam o que nos considerábamos menos musulmanes que otras personas. No seguíamos las enseñanzas estrictamente, ni las aceptábamos como guía para nuestras vidas, y eso es lo que nos hacía distintos, y no como el resto de la sociedad de Arabia Saudita. Sin embargo, en la escuela era otra cosa totalmente, porque nuestro sistema académico se enfoca mucho en la religión. Desde una edad muy joven, estudiamos el Corán, o la palabra islámica de Dios, el Tajwid, o la teología islámica, Fiqh, o las leyes islámicas, Hadís, o los dichos de Mahoma, Tafsir, o comentarios sobre el Corán, y la historia islámica. Todas estas materias hicieron un impacto muy profundo sobre los jóvenes estudiantes sauditas y los formó para ser más religiosos y más leales a su fe, la fe islámica suní salfí, y en oposición a otras religiones e ideas como el chiismo, el cristianismo, el secularismo, el ateísmo y el liberalismo. Como resultado, muchos sauditas jamás consideran estudiar diferentes opiniones del mundo y se quedarán con lo que se les enseñó. Creo que es apropiado llamarle adoctrinamiento o lavada de cerebro desde una edad muy joven. Me enseñaron muchas cosas en la escuela sobre el cristianismo, que por muchos años impidió que viera la verdad del mensaje cristiano. Primeramente, se me enseñó que la Biblia está corrompida y que la verdadera Biblia contenía el nombre de Ahmed, que es otro nombre de Mahoma, y que los cristianos y judíos corrompieron la Biblia porque querían ocultar la verdad.
En segundo lugar, se me enseñó que Jesús no es el Hijo de Dios. Nos enseñaron que los cristianos amaban a Jesús tanto que lo hicieron otro Dios con Alá, que es el nombre árabe para Dios, y que en realidad él solo era un profeta y el Mesías. Le decíamos Mesías sin saber realmente el significado de la palabra. En tercer lugar, se me enseñó que Jesús no murió en la cruz y que Dios causó que otra persona tomara su lugar en la cruz, ya que Dios jamás permitiría que uno de sus profetas sufriera ese tipo de humillación. Por consecuencia, los cristianos adoran a la otra persona que murió en la cruz. En cuarto lugar, los cristianos adoran a 3 dioses, según el Corán, que vienen siendo Alá, Jesús y María. Finalmente, se me enseñó que el cristianismo es una religión falsa y que todos los cristianos son infieles con quien, según Mahoma, no debería tener relaciones. Sabía toda esta información desde antes de la edad de 10 años. De hecho, intenté convertir a nuestra sirvienta filipina a la única religión verdadera, según yo, a esa edad tan joven. Dios y la religión. Siempre creía en Dios. Lo conocía en mi corazón. Cuando pasaba por tiempos difíciles con mis padres, iba a mi cuarto y empezaba a llorarle y a hacerle muchas preguntas. Dios se hizo mi amigo, quien era muy bueno para escucharme. Sin embargo, no practicaba el Islam estrictamente. No rezaba las 5 oraciones, que para mí solo eran un ritual que no sentía en mi corazón. Mi familia no me lo exigía mucho. Ellos me decían que rezara sin forzarme y sin golpearme, algo que el Islam requiere que uno haga con sus hijos. Cuando tenía 11 años empecé a ser más religioso. Jesús tuvo mucho que ver con esto. Empezó cuando escuché un sermón largo de un jeque o imán árabe famoso que se llama Dr. Tariq al-Suwaidan. Él habló sobre las señales del fin del mundo y la segunda venida de Jesús. Los musulmanes también creen en la segunda venida de Jesús y sobre qué tan cerca estamos al fin. Dijo que cuando Jesús regrese, matará a todos los cerdos y quebrará la cruz y reinará sobre el mundo islámico por 7 años después de que mate al Mesías falso o el anticristo. Lo que me controlaba en ese entonces era el temor de morir e ir al infierno, porque no estaba rezando las 5 oraciones. Según el Islam, el que no reza las 5 oraciones diarias es un apóstata. Entonces empecé a rezar desde ese entonces y terminé esta experiencia religiosa con una oración a Dios en cual le pedí que cuando Jesús regresara me dejara ser parte de su ejército, y creo que Dios me contestó esta oración muchos años después. Después de escuchar ese sermón, el Islam dominó mis pensamientos. Quería complacer a Dios haciendo lo que Él quería de mí. Soñaba que el Islam conquistaría el mundo y que la gloria del califato islámico pronto sería restablecido. En el occidente estas palabras quizás se consideran severas, pero en el Medio Oriente la mayoría de los musulmanes tienen esperanzas similares. De hecho, los medios y la cultura nos dice que más Islam significa más gloria. Los jeques islámicos nos animaban a soñar que Roma pronto caería bajo el Islam, como Constantinopla fue conquistada hace siglos. Mis experiencias con el Islam radical disminuyó y cambió hacia el otro lado por 2 razones principales. Primeramente, los yihadistas empezaron a atacar a personas occidentales en mi propia ciudad, causando explosiones y atacando a la policía saudita. Antes de ese tiempo no tenía problema alguno con el yihad o la guerra santa. De hecho, Al-Qaradawi, el jeque más influyente en el mundo islámico, hizo una fatwa dándoles permiso a los musulmanes que lleven a cabo ataques suicidas. Las escuelas sauditas nos enseñaban que el yihad es una cosa buena, pero el asesinato de musulmanes inocentes o atacar a fuerzas musulmanes o a infieles que viven y trabajan en nuestro país,
Esto era una cosa nueva que no podía entender ni aceptar. La segunda razón fue cuando viajé a Alemania por vacación. Después de haber terminado mis oraciones en una mezquita, un jeque tunecino se me acercó y preguntó: ¿qué te trajo a Alemania? Le contesté: vine de turista. Entonces él respondió enojado: este no es un buen lugar para turismo. Esta es una tierra de infieles y de sensualidad. Y preguntó: ¿a poco hay alguna persona en el mundo que dejaría a la tierra santa del Islam, o sea, Arabia Saudita, para venir a la tierra de infieles? Le hice una pregunta similar, preguntándole por qué es que él dejó a un país musulmán como Túnez para venir a un país malo como Alemania. Me contestó que él fue a Alemania para estudiar porque el gobierno alemán le dio una beca. Después de la conversación sabía que no podía considerar a esas personas ejemplo de la vida del Islam. Estas experiencias marcaron el fin del Islam radical dentro de mí, y me hice lo que consideraba un musulmán normal, o sea, un musulmán que escoge las enseñanzas del Islam que él quiere y que ignora las demás enseñanzas. Notablemente, unos meses después de tener esa conversación, oí de un joven alemán musulmán de origen turco que fue arrestado por intentar explotar a un autobús en Alemania. Él asistía a la misma mezquita en donde hablé con aquel jeque. Mi crisis de fe. Mi padre me mandó a los Estados Unidos cuando tenía 17 años para que pueda aprender inglés. Viví por 6 meses con una familia católica, pero casi nunca hablábamos de la religión. Yo trataba de explicarles que el Islam había sido secuestrado por extremistas y que es una religión muy pacífica. En una ocasión me invitaron a ir a una iglesia, pero no fui porque creía que el cristianismo era una religión falsa, así es que ¿para qué ir con ellos? Sin embargo, me enamoré con los valores y cultura de Norteamérica. Admiraba el mundo occidental en general por su libertad de expresión y los derechos civiles. No eran cosas difíciles de aceptar porque son muy razonables. Y no solo me gustaban, sino empecé a creer en estas cosas también. Regresé a Arabia Saudita en 2008 con estas ideas que son consideradas liberales en mi cultura. Empecé a resistir mi sociedad por su rechazo de los derechos para las mujeres, libertad de expresión, libertad de religión, secularismo y muchas otras ideas occidentales. Sin embargo, mi fe en el Islam permanecía bien. Todavía la creía y la practicaba, pero más como rituales y no como una ideología que controlaba mi vida. El momento decisivo en mi vida ocurrió en 2009. En ese año una persona famosa, un no musulmán o un infiel, murió. Platiqué sobre esta persona con mis amigos y dije: que Dios bendiga su alma. Sorprendentemente, estas palabras le causaron enojo a mis amigos. Ellos me dijeron que pedir perdón por infieles y orar por ellos no es correcto y es una cosa que no se debe hacer. Les dije a mis amigos que era algo entre mí y Dios y que no entendía por qué se sentían tan ofendidos por este hecho. Sin embargo, estaban correctos. En el Corán, Alá prohibió que los musulmanes oren por un no creyente difunto si uno sabe que esa persona no aceptó al Islam. Y los jeques declararon muchas fatwas prohibiendo que oremos por los no musulmanes o asistir sus funerales. Todo eso me dejó con una gran duda en mi mente, porque en mi corazón siempre sentí que Dios era amor y bondad. Pero ahora en el Islam y en nuestros libros encontré a Dios en una forma diferente a la que siempre pensé que Él era. Por la primera vez en mi vida empecé a examinar mis creencias con una mentalidad escéptica. Una cosa que me causó más dudas fue una conversación que tuve con un musulmán chiita. Él me presentó un hadiz de los libros sunís que soportaban la creencia chiita que Ali era el sucesor de Mahoma y que Abu Bakr y Omar
los primeros dos sucesores de Mahoma, traicionaron la declaración clara de Mahoma que Alí era su sucesor. Esto estaba en el hadiz de la laguna de Qum. Estaba aterrorizado por la idea que los chiitas quizás estaban correctos, porque creía que, como musulmanes, ellos hacían cosas demasiado incorrectas en sus prácticas, y por estas cosas la mayoría de los sunís los llaman politeístas, que es el crimen más grande en contra de Alá. Por ejemplo, ellos piden la intercesión de personas difuntas y les piden que oren por ellos. Ellos creen en la autoridad de la casa de Mahoma. Además, se golpean ellos mismos con cuchillos cada año durante la celebración de Ashura. También hacen el matrimonio muta o el matrimonio temporario, que para los sunís es casi lo mismo que la prostitución, a pesar de que Mahoma permitió este tipo de matrimonio cuando vivió. Por estas razones no podía creer que una religión así era la religión verdadera, porque sus prácticas contradicen la autoridad auténtica, porque oran por la intercesión de otras personas aparte de Alá, y nosotros los sunís solamente le oramos a Alá. Algo interesante es que existe un hadiz suní auténtico que habla de un hombre ciego que le oró a Dios por medio de la intercesión de Mahoma. Y muchos líderes de los sunís y los sufís usan este hadiz como prueba que la intercesión de personas santas es válida. Sin embargo, los sunís salfís tratan de ignorar esa enseñanza. Otro hecho que me llamó la atención era algo del libro de Bukhari, que es el libro suní más importante después del Corán. El libro fue escrito 260 años después de la muerte de Mahoma, y la mayoría de los musulmanes tratan de defenderlo, diciendo que el Bukhari tiene miles de dichos de Mahoma que son comprobados por un linaje de personas hasta el tiempo de Mahoma. Sin embargo, uno puede cuestionar la fiabilidad de los sahabas de Mahoma, o sea, los compañeros de Mahoma, porque ellos peleaban entre sí mismos con hadices antes de pelear con armas. Empecé a preguntarme, ¿cómo es que personas que nos dicen que son ejemplos para nosotros y que vieron al profeta en persona y vivieron con él, pueden matar a sus hermanos musulmanes y maldecirse entre ellos mismos? ¿Quién nos puede asegurar que ellos no mintieron y que no inventaron su santidad, ya que se mataron entre ellos mismos? Por ejemplo, la esposa de Mahoma, Aisha, peleó en contra del primo de Mahoma, Ali, quien era el líder de la mitad del mundo islámico en ese entonces. Y los sahabas Muawiyah también pelearon en contra de Ali. Y los jeques musulmanes nos enseñaron que los dos eran buenas personas y que sus palabras son auténticas porque ellos vieron al profeta. Además, Abu Huraira, quien pasó 3 años en la presencia del profeta, narró aproximadamente 5000 hadices, que son más que los que vivieron con el profeta por todas sus vidas. Examinando al Islam de esta manera, mis creencias empezaron a deshacerse. Descubrí que los cristianos adoran a un solo Dios. Mientras buscaba la verdad del Islam, otra opción que no había considerado se me empezó a hacer más atrayente. De repente empecé a buscar el nombre de Jesucristo. Jamás quise investigar el cristianismo porque siempre creí que era una religión politeísta y corrompida. No sé qué es lo que me causó buscarlo en ese entonces, pero creo que el Espíritu Santo me hizo buscar a Jesús. Vi videos y testimonios en YouTube de musulmanes que aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador personal. Cada historia se relataba de estas maneras. Cristo se me apareció en un sueño, o Cristo se me comprobó en una visión, y Jesús pagó todo por mí en la cruz, y por eso me hice cristiano. Para mí, en ese entonces, los videos eran tonterías. Pensé que eran propaganda americana de Hollywood, con el propósito de hacernos cristianos a los musulmanes. Sin embargo, un video se grabó en mi mente. El video era de un pastor que decía: Dios dejó su gloria celestial y tomó la forma de carne humana
en la persona de Jesús y murió en la cruz para salvarte a ti con su sangre. Para mí, este mensaje era algo nuevo. Era la primera vez que escuché de la encarnación. Siempre pensé que Cristo había sido hecho Dios por los cristianos, pero viendo a Dios convertirse a un hombre era un punto de vista nuevo. El concepto cristiano de un solo Dios me escandalizó, porque yo pensaba que los cristianos adoraban a 3 dioses. Quería saber más sobre Jesús. En el Islam nos enseñaron sobre Adán, Noé, Moisés, Mahoma y otros profetas, pero nunca nos dijeron la historia de Jesús. Solamente nos decían quién no era Jesús. Pensé que la mejor manera de aprender más sobre su vida era por ver una película. Vi la primera hora de Jesús de Nazaret, pero no terminé de verla porque mis padres habían entrado a mi cuarto y no quería que supieran que estaba viendo una película cristiana. Estaba planeando viajar a los Estados Unidos de nuevo, así es que le pedí a Dios en mi corazón que me permitiera viajar a los Estados Unidos para que pudiera buscarlo a Él libremente. 2 meses después llegué a los Estados Unidos, pero no cumplí con mi promesa de buscar la verdad. Llegué a los Estados Unidos y me la pasé perdiendo el tiempo con mis amigos, festejando y saliendo a centros nocturnos en las noches. Caí en todo tipo de pecado. Mis dudas profundas causaron una crisis en mi fe que no ayudaba a mis necesidades espirituales. Mi alma estaba dañada por mi estilo de vida. Meses después, de casualidad, entré a unos foros cristianos en el Internet. Mi nombre de usuario era el árabe perdido. Mi nombre de usuario verdaderamente reflejaba quién era en ese entonces. Hice muchas declaraciones y les hice preguntas muy difíciles a las personas en los foros, como: todas las religiones principales dicen que debes creer X cosa o te vas al infierno. Por ejemplo, dije, los musulmanes dicen que uno debe creer en la religión de ellos o uno se irá al infierno, y los cristianos dicen la misma cosa. Si yo nací y fui criado en otra cultura y jamás supe la verdad sobre Jesús, ¿me iré al infierno? Y también les pregunté sobre las diferencias entre ellos. Les mencioné que escuché a un adventista del séptimo día que proclamó que el Papa es el anticristo, y que cómo podía creer en una religión que tiene tantas diferencias. Los cristianos trataron sinceramente de contestar mis preguntas, y 2 de ellos me enviaron mensajes privados preguntándome si yo aceptaría a Jesús. Uno de ellos era una muchacha bautista que empezó a citarme escrituras para comprobarme que Mahoma era un mentiroso y que los musulmanes se quemarían en las llamas del infierno. Me dijo que iba a orar por mí. La otra persona, tratando de convencerme que Jesús era el Señor, me dijo: ¿por qué no le pides a Jesús que se compruebe ante ti? Le respondí que no podía porque todavía era musulmán, aunque en ese entonces era en nombre solamente, y que pidiéndole algo a alguien aparte de Dios significa que estoy adorando a más de un Dios. Así es que se me hizo temeroso retar a Dios, como en ese entonces no tenía ninguna prueba que el Islam no era de Dios. Entonces esa persona me preguntó si quería pedirle a Dios que me comprobara que Jesús es su hijo, y le dije que ese tipo de oración estaba bien conmigo. Le pedí a Dios y le dije que estaba perdido, y si Jesús es su hijo, que me lo comprobara. Desde que recé esa oración, experimenté un amor muy profundo por Cristo. No creo que las palabras puedan expresar lo que quiero decir con eso, pero desde ese entonces Jesús empezó a tomar control sobre mi mente. No podía quitarlo de mis pensamientos, pero no quería que esa sensación tomara control de mí. Me dije, aunque me siento de esta manera por Cristo, no significa que me voy a hacer cristiano. No quería ser como las personas que había visto en esos videos de YouTube, de quien me reí y a quien acusé de ser fraudes. Quería más razones aparte de una sensación. No se me ocurrió leer la Biblia, pero sí creía
que entendía el mensaje cristiano por haber visto ciertos sitios del Internet. Estoy de acuerdo con el mensaje del Evangelio. No puedo recibir la eternidad solamente por mis buenas obras, porque Dios es santo. Yo no puedo estar frente a Él y decirle que merezco el cielo. Necesito su misericordia, no su justicia. Jesucristo lo pagó todo por su obra en la cruz. Cuando le dije a una amiga saudita de esto, después de mi conversión, ella me dijo que la historia es tan bella que es muy difícil de aceptar. Yo tenía el mismo problema. El mensaje cristiano es muy atractivo, pero tenía muchas preguntas en mi mente. Cuando hacía búsquedas sobre Jesús en YouTube, normalmente encontraba videos islámicos que atacaban la divinidad de Jesús. Hasta vi la película del Código de Da Vinci. Todo esto me causaba más hambre por Cristo. Quería saber la verdad de Jesús. Estaba perdido y Cristo me encontró. Antes de Ramadán, en 2010, decidí ya no llamarme un musulmán, pero le di una más oportunidad al Dios del Islam. Le dije que si el Islam es su religión, que me lo comprobara. Ya no creía en el Islam en ese entonces, porque había llegado al punto en que no estaba de acuerdo con la mayoría de sus enseñanzas, y veía muchas acusaciones falsas hechas en contra de otras religiones, como el cristianismo y el judaísmo, pero no tenía una manera o una idea para tomar su lugar. Quería darle a Dios la oportunidad de decirme algo sobre el Islam. Recibí la señal durante el Ramadán, mientras leía el Corán. Supe que ya no podía creer en esta religión. Cada versículo que leía se trataba de odiar a los judíos y atacarlos. Desde que éramos chicos nos criaron con la idea de odiar a los judíos, porque Dios los odió y porque son los hermanos de cerdos y monos. Y claro, que un día un árbol hablará y dirá: aquí está un judío detrás de mí, ven, oh musulmán, y mátalo. En cada oración de los viernes en Arabia Saudita escuchábamos estas palabras. Sin embargo, ya no tenía razón por odiar a los judíos, y rechazo cuando la religión me dice que odia a otro ser humano por el color de su piel, su raza o por su religión. Dios me dio una señal muy clara sobre a dónde iba yo. Ocurrió durante los últimos días de Ramadán, cuando pasé frente a un cuadro del arcángel Miguel, quien estaba parado sobre la cabeza de Satanás. En el Islam creemos en el arcángel Miguel, pero no sabemos mucho de él. Tenía un sentimiento muy especial mientras veía su imagen, y un deseo profundo de saber más de él. Empecé a buscar información sobre él en fuentes islámicas y cristianas. Este ángel, según las fuentes cristianas, era un guerrero en el ejército de Dios en el cielo y en los tiempos antiguos. Él arrojó a Satanás y a los ángeles caídos del cielo. Después de días de búsqueda y de leer sobre él, recé una oración extraña en cual le pedí al Todopoderoso que me ayudara a encontrar la verdad, por enviarme a este ángel para que me guíe hacia la verdad. En cuanto terminé la oración, algo tocó a mi espíritu y a mi corazón. Sentí que recibí una respuesta. Una voz dentro de mí me decía que Jesús es la verdad, y me llamaba a aceptarlo a Él. Creo que considero a esta experiencia algo sobrenatural. Jamás había experimentado la realidad de algo sobrenatural en mi vida, pero esto era algo nuevo y real. Me causó temor, pero sabía que iba a tener paz si me rendía a esto, porque la voz que me llamaba a Jesús estaba ardiendo en mi alma y puso sobre mi corazón el amor de Cristo. El nombre de Jesucristo me causaba tanto temor que una llama de adoración estaba en mi corazón hacia Él. No pude dormir por 3 días. La invitación a rendirme a Jesús tomó control de mi mente. Empecé a llorar. Quería que alguien me ayudara y que me guiara a Cristo. No podía resistir a esta voz, y la voz no me dejaba. En esos 3 días estaba luchando con mi temor de cometer politeísmo y con la voz dentro de mí que me llamaba claramente a Cristo.
Esta lucha interna era una batalla real entre el Islam y los 21 años de mi vida y Cristo. Encontré un himno católico llamado Ángel de la guarda de los cielos, tan brillante. La canté en lágrimas, sabiendo que iba hacia un futuro desconocido. Sentí la presencia de Dios más durante los próximos 2 días. Sabía que era Él quien me llamaba a Él. Sí, Jesús es Dios, y el mismo Rey de Reyes me llamó a Él. Ese pensamiento me dejó sin palabras. Me arrodillé en el tercer día y recé la oración más herética de todas las edades. Pero era una oración muy sincera. Le dije algo como: Jesús, no sé si debo orarte a ti, o al Padre, o al Espíritu Santo. Temo orarte a ti y causarle ofensa al Padre Dios, porque lo estoy olvidando, y temo ofender al Espíritu Santo. En realidad no entiendo cómo funciona la Trinidad, pero sé que eres real y que eres mi Dios, y te acepto como mi Señor y Salvador personal. No sé qué me va a pasar, pero Jesús, cuídame. Confío en ti. Amén. Después de esa oración me fui a dormir. Desperté el próximo día y sabía que era diferente. Ahora era cristiano, aunque no sabía completamente qué significaba. Cuando acepté a Jesús, no quería cambiar mi estilo de vida, ni hacer algún compromiso. Solo quería seguir con mi vida. El único cambio sería que acepté a Jesús como un ser divino. Sin embargo, Dios tenía otro plan para mí. El siguiente día, después de mi conversión, envié un mensaje privado a un usuario de YouTube, dándole gracias por un video sobre Jesús. Este usuario vio que en mi país indicado era Arabia Saudita y me preguntó si era cristiano. Le dije que sí y que me había convertido el día antes. Me preguntó si había leído el Evangelio y mi respuesta era que no. Entonces me pidió mi domicilio y me envió el Nuevo Testamento. Leí el Evangelio de Juan, que era impactante. El Corán requiere comentario para todo versículo, para que se entienda, pero el Evangelio era muy claro y fácil de leer. Paré cuando leí estas palabras. Pero a todos que lo recibieron, que creen en su nombre, a ellos les dio el derecho de ser hijos de Dios. Empecé a llorar. Esto era el mejor regalo que jamás había recibido. Ahora podía llamar a Dios Padre y podía ser su hijo. Era la primera vez que podía tener esta relación con Dios. Era algo nuevo y revolucionario, porque el Islam nos enseñó que solamente era un esclavo de Dios. Pero las enseñanzas cristianas eran lo que buscaba. Cristo no llevó a cabo el yihad, ni ordenó a sus seguidores que mataran a otras personas, ni nos dijo que odiemos a otras personas. Al contrario, nos enseñó a amar a nuestros enemigos y a orar por ellos. Nos pidió que seamos puros de corazón y luchar en contra del pecado. Perdonó también a los que lo crucificaron. Cuando recé sentía al Espíritu Santo en mi corazón, y en muchas ocasiones lloraba por la alegría y el amor que sentía por Dios. Por medio de Jesús empecé a conocer a Dios. Este era el Dios que conocía de niño, el Dios del corazón, no el Dios del Corán. ¿Y ahora qué sigue? 2 días después de mi conversión visité a un sitio cristiano en el internet. En el foro hice muchas preguntas y le envié un mensaje a aquella muchacha bautista. Le di gracias por sus oraciones y le dejé saber que Dios había contestado a esas oraciones. Le pregunté que ahora qué seguía. Me dijo que el bautismo era el siguiente paso. Sin embargo, me dio un consejo que cambiaría mi vida todavía más. Me aconsejó que fuera a una iglesia, como a una iglesia bautista o a una iglesia no denominacional, a una iglesia bíblica o a cualquier otra iglesia protestante. Pero me advirtió que no fuera a 3 grupos específicos: los mormones, los testigos de Jehová y los católicos. Pensaba que estos no podían ser cristianos.
El catolicismo era la cara del cristianismo por 2000 años. Sin embargo, mi opinión del catolicismo era negativo, porque los católicos creen que el Papa es el vicario de Cristo, y porque usan estatuas y les piden intercesión a los santos. Había estado en contra de todas estas cosas por toda mi vida. Sabía que Martín Lutero creó la Iglesia protestante cuando declaró que solamente la Biblia era la fuente de la doctrina cristiana. ¿Pero acaso los primeros cristianos creían lo que enseñaba Lutero? Tenía muchas preguntas y sabía que no sería justo si iba a una iglesia protestante, sino investigar la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa debido a la influencia de mi origen islámico, especialmente por mi falta de conocimiento de la historia de la Iglesia. Ignoré los consejos de la muchacha bautista por un tiempo y me enfoqué durante el próximo mes en leer la Biblia y en crecer en mi fe. Pero el asunto de la Iglesia verdadera pronto surgiría de nuevo. Otra vez visité el Internet, el sitio de Paltalk, que es un programa de chat con voz, en donde habían muchos cristianos árabes que se reunían para leer la Biblia, o para hablar de la fe y para debatir con musulmanes. Descubrí que no estaba solo, que hay muchos que se han convertido. Me quedé asombrado de las obras de Dios. Allí aprendí mucho sobre mi fe cristiana. Durante ese tiempo sentí una gran alegría por Jesús, que hasta dejé a mis amigos sauditas y no respondí a sus llamadas para ir a centros nocturnos. Tendría más alegría con Jesús que en salir con mis amigos sauditas. Además, mis amigos presentaban un camino directo hacia el pecado, y en ese entonces empecé a odiar el pecado. En Paltalk también aprendí más sobre la falsedad de la religión islámica, que es una religión anticristo, y que Jesús llevó a cabo profecías del Antiguo Testamento. Sin embargo, encontré algunas creencias entre cristianos que eran contradictorias. Por ejemplo, una muchacha, quien después averigüé era calvinista, me causó temor porque me decía que no era cristiano si no lo declaraba enfrente de todo el mundo. Sabía que si hice eso podría perder mi futuro, mi familia y quizás mi vida. Le lloré a Dios: perdóname, Padre, soy tan débil y tan cobarde. Pero otros cristianos me decían que mantenga mi fe en secreto y que tuviera cuidado que nadie me denunciara al gobierno saudita. Hablé con personas que creían en el bautismo de bebés porque era similar a la circuncisión, y de hecho el bautismo lo suplantó. Pero otros estaban en contra de esta práctica, decían que no es bíblica. Hablé con personas que creían en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, y otros que lo consideraban una presencia simbólica. Según otros cristianos, el bautismo también era algo simbólico, mientras otros lo consideran una necesidad para la salvación. Esas son solo unas de las muchas contradicciones que encontré entre los cristianos. Después de tanto tiempo sin ver a mis amigos sauditas, me empecé a sentir solo. Quería compartir mi fe con otros cristianos. Entonces decidí ir a una iglesia. Pero ahora mi pregunta era: ¿a cuál iglesia voy? Sabía que si me unía a una iglesia evangélica, tendría que decidir que las otras eran falsas. La Iglesia Católica dice que es la iglesia verdadera de Cristo y que el Papa es el sucesor de San Pedro, a quien Cristo le dio las llaves y la autoridad para guiar a sus ovejas. Pero los evangélicos responden que la Iglesia Católica es la ramera de Babilonia y que no hay evidencia bíblica por las enseñanzas católicas. Si seguía mis sentimientos, escogería a las iglesias evangélicas, porque sus enseñanzas son más conformes a mi origen islámico. Fui a Jesús y le pregunté: ¿a qué iglesia debo ir? Recibí una respuesta directa e inesperada. Sabía que debería ir a la Iglesia Católica. Hice una búsqueda por una iglesia católica en el Internet y encontré una cerca de mi universidad. Le envié un mensaje al sacerdote del campus y le dije que quería saber más sobre la fe católica. Me respondió y me invitó a que fuera a hablar con él. Fui a la iglesia portando mi mejor ropa y mis mejores perfumes, como si iba a una cita. Hablé con el joven sacerdote en la iglesia
y él estaba sorprendido por mi historia y por mi nacionalidad y origen. Le habló a una persona del programa de Rica, a quien el sacerdote llamó un medio católico, para que me ayudara a entender la fe católica. Esa persona era un ex bautista y deseaba entrar a la Iglesia Católica durante la Pascua. Después el sacerdote me llevó al altar y allí había un gran crucifijo. Nos arrodillamos y oramos. Después me bendijo con el signo de la cruz. Pensé en ese entonces, wow, esta es la iglesia, la que vemos en las películas. El sacerdote me invitó a regresar para la misa del próximo domingo. Me enteré que el nombre de esa iglesia era San Miguel. El crucifijo era muy impactante para mí. Lloré cuando pensé del crucifijo en casa, porque era la imagen de nuestro Señor, quien murió por nosotros. Visité a Paltalk y les pregunté a las personas allí si estaba bien, si me hacía católico. Recibí diferentes respuestas. Unos me dijeron que todas las iglesias son iguales y que todas son casas de Dios. Otra persona me dijo que me iba a recomendar una iglesia bíblica en vez de una católica para que pueda crecer en mi fe. Pero la opinión más extremista que recibí fue de un pastor pentecostal. El pastor me dijo que él era un ex católico y me rogó que no fuera a la iglesia católica, a cual él llamó el camino al infierno. Me dijo que el papado fue creado en la Edad Media para controlar a la gente y que lo de la presencia real de Jesús era una pérdida de tiempo. Le dije que había comprado una Biblia católica y él me dijo que la tirara a la basura porque le habían agregado 7 libros para enseñar sobre el purgatorio. Me citó escrituras para convencerme que el catolicismo no era de Dios. Le hice preguntas sobre la Biblia y de dónde viene, y cuándo fue que la Iglesia Católica fue corrompida, pero no me dio una respuesta convincente. Luego hablamos de María y los santos y de qué mal y no bíblico es orar a los santos. Hasta usó mi origen suní para convencerme que tan mal eran estas cosas. Me envió una escritura que él había escrito sobre la historia de la iglesia cristiana. Empezó con la iglesia primitiva y luego se saltó a Nicea y entonces atacó a la iglesia católica medieval, acusándola de asesinar a los santos de la Reforma, y como el don de hablar en lenguas fue redescubierto en el siglo XX. Ahora considero a esa escritura basura, pero en ese entonces pensaba que era un resumen de la historia del cristianismo. El pastor me apoyó con muchas cosas atrayentes que me dieron la impresión que Jesús me había abierto muchas puertas. Me prometió que él me iba a cuidar y conectarme con una familia cristiana americana, que me daría todo lo que necesitaría para mi camino espiritual con Cristo, y también me prometió darme ayuda a mudarme aquí a los Estados Unidos. Después de todo esto, pensé de mis preocupaciones y el futuro, y que Jesús me iba a cuidar. Pero tenía la impresión que el catolicismo era una secta pagana y satánica. Sin embargo, días después empecé a tener más dudas y preguntas. Si el catolicismo era tan malo, ¿por qué es que el Papa y los 1 billón de católicos no lo sabían? ¿Por qué es que creen lo que creen y continúan a creerlo? Escuché muchas protestas hacia la fe católica, pero no dejaba que el catolicismo se explicara. Simplemente porque este pastor dijo que me iba a guiar, no significaba que debería aceptarlo e ignorar al catolicismo. Quería buscar la verdad, no a placeres. Fui a hablar con la persona de Rica y le hice muchas preguntas. Él dijo que entendía mis dudas porque él antes era protestante. Él no condenó ni atacó a su religión previa. De hecho, me dijo que era un buen lugar para empezar, pero que la Iglesia Católica tiene la plenitud de la verdad. Me dio un libro escrito por Patrick Madrid llamado ¿En dónde se encuentra esto en la Biblia? Después de leerlo, llegué a la conclusión que los católicos tienen respuestas para todas las protestas. Decidí tomar mi tiempo para estudiar la fe católica y las protestas de los protestantes y decidir por mí mismo. No podía dejar que pastores y sacerdotes
me quitaran la alegría de Cristo. Quería encontrar la plenitud de las enseñanzas de Jesús. No quería arriesgar mi eternidad. O la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, o es una iglesia apóstata. Si es su iglesia, quiero ser parte de ella. Si no la es, entonces es una gran mentira. Compré libros y videos que me costaron miles de dólares, y por ellos estudié la fe católica y las dudas que ya tenía en mente. El resultado de esos 6 meses de estudio era maravilloso. Empecé con la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Mi duda no era sobre qué significaban las palabras de Jesús, porque la Eucaristía es su carne o es un símbolo, e individuos pueden interpretar las palabras del Señor como quieran. La única manera de saber qué quiso decir Jesús es por estudiar la iglesia cristiana primitiva y ver qué creían ellos sobre el tema. Y descubrí que la Iglesia Católica está correcta. Todos los padres de la Iglesia creían que la Eucaristía no era solamente un símbolo, sino la presencia real de Jesucristo. Y podemos empezar con Ignacio, quien fue el discípulo del apóstol Juan, y él sí creyó en la presencia real. Y San Policarpo, otro discípulo de Juan, que también creyó en la presencia real. Yo no necesitaba más evidencia, aunque había mucha más. Si los primeros cristianos, quienes conocieron a los apóstoles, aceptaban la Eucaristía como la carne y sangre de Jesús, entonces yo también acepto sus creencias. Además, la creencia tiene conexión a la Pascua de los judíos, porque uno no puede tener sus pecados perdonados hasta que coma del sacrificio, y Jesús es el nuevo Cordero de la Pascua. Después leí el libro Roma Dulce Hogar por el ex pastor evangélico Scott Hahn. Después de eso leí la Biblia. Realicé que la idea de solo Biblia en sí no es bíblica, y que los apóstoles no creían eso. Al contrario, la Biblia nos enseña que la iglesia es la fundación de la verdad. También Jesús no nos dejó un libro, sino nos dejó una iglesia, y él prometió guiarla en sus decisiones, como en decidir cuáles libros debían ser incluidos en la Biblia y cuáles deben ser excluidos. Por ejemplo, muchas iglesias creían que las cartas del Papa Clemente de Roma eran escrituras sagradas, y muchos creían que la primera y segunda carta de Pedro no eran escrituras sagradas, y otros decían que el libro de Apocalipsis no debe estar en la Biblia. La Iglesia Católica usó citas de la Biblia de los primeros cristianos y por la dirección del Espíritu Santo que trabaja por medio de los obispos, cerró el canon de las Escrituras del Nuevo Testamento en el año 382, en el Concilio de Roma, bajo la autoridad del Papa Dámaso I. Así es que, por siglos, los cristianos no tenían la Biblia como la tenemos hoy en día, y es la Iglesia Católica que hizo las decisiones con respecto a la compilación de la Biblia. Sin embargo, se me dijo que ignorara esta tradición y la autoridad de la Iglesia, y que confiara en una idea creada por el hombre que se llama sola Escritura o solo Biblia, pero la Iglesia no le agregó 7 libros al Antiguo Testamento como acusaba aquel pastor, sino que la Iglesia usó el canon de Escrituras que fue usado por los judíos en Egipto, que fueron escritos en griego. La religión judía de hoy en día usa un canon que compilaron en el año 100 después de Cristo y excluyeron libros que claramente enseñan sobre el sufrimiento de Cristo en la cruz. Pero la Iglesia Católica usó un canon más antiguo y decidido por los mismos sínodos que compilaron el canon del Nuevo Testamento, y también compilaron los libros del Antiguo Testamento. Así es que se me hizo una hipocresía que Martín Lutero quitara los 7 libros y que luego aceptara los otros libros como la palabra de Dios, simplemente porque los creyentes de otra religión aceptaron esos libros en el año 100 después de Cristo y quitaron los 7 libros del canon de ellos. Martín Lutero también quería quitar el libro de Santiago y Apocalipsis de la Biblia. Además, mis amigos protestantes usan versículos de la Biblia para definir su religión, pero cada uno de ellos predica algo diferente.
Por ejemplo, unos creen que uno puede perder la salvación. Otros creen que cuando uno acepta a Jesús es salvo para siempre. Unos protestantes creen en el rapto y construyen teorías enteras basadas en esa creencia. Los que creen en eso no tienen ninguna duda de los orígenes bíblicos del rapto. Sin embargo, otros protestantes niegan que tal cosa sea cierta. Estos reconocen que el rapto no es algo que se enseñó en la iglesia primitiva, ni por Jesús, ni por los apóstoles, y que la Biblia no dice nada al respecto. Antes mucha gente me decía que la Biblia dice esto o lo otro, pero ahora sé que mucho es la interpretación humana de la Biblia, pero no lo que la Biblia dice verdaderamente. De hecho, la interpretación personal de la Biblia ha causado que mucha gente siga en el error y muchas denominaciones y religiones nuevas empezaron por eso. La Biblia es la palabra de Dios, pero la Biblia nos dirige claramente hacia la iglesia. La gente fue bautizada y recibieron al Espíritu Santo por medio de los apóstoles, quienes pusieron sus manos sobre ellos. Otros, como Simón el Mago, querían tener esa autoridad y Pedro lo regañó. Así es que está claro que los apóstoles no son como cada uno de nosotros, como ellos mismos eligieron a Matías para que tomara el lugar de Judas. Si algunos quieren negar la sucesión apostólica, entonces se deben preguntar por qué es que los apóstoles eligieron nuevos apóstoles, si cada persona es su propio obispo y papa. También se ve una iglesia jerárquica en el primer siglo y Pedro fue asignado por el buen pastor Jesús para que sea pastor de sus ovejas. Se ve que hubo un concilio que hizo declaraciones sobre asuntos de la fe, como la abolición de la práctica de la circuncisión. Cuando había un desacuerdo, tenían una manera de resolver el problema, por medio de un concilio. Pero uno no se iba a empezar una iglesia nueva cuando tenían un desacuerdo. Es una sola fe verdadera y el Espíritu Santo les mostraba la verdad. Está claro que la iglesia usaba la autoridad de atar y desatar. El papel del obispo de Roma en la iglesia primitiva está claro también. El pastor protestante me había dicho que el papado era una invención que vino después, en la Edad Media, pero vemos que Clemente de Roma habló en el primer siglo de la autoridad que se le otorgó por los apóstoles. Él le escribió a la iglesia de Corinto, que no estaba geográficamente en el territorio de Roma, y les dijo que terminaran su rebelión en contra del obispo. En el segundo siglo el Papa Víctor les escribió a los obispos del este, advirtiéndoles que serían excomulgados si no se ponían de acuerdo con las fechas para la Pascua. Nadie cuestionaba que el Papa tenía la autoridad para hacer algo así. San Ireneo, quien aprendió de Policarpo, dijo que cada iglesia tiene que estar de acuerdo con la iglesia de Roma, porque los apóstoles Pedro y Pablo la establecieron y contiene las enseñanzas antiguas de los apóstoles. Toda esta evidencia es de los primeros 2 siglos, pero unos me han dicho que el primado del obispo de Roma era una invención que vino después. Mi opinión de la iglesia empezó a cambiar, y no solo tenía que usar la Biblia para comprobar sus enseñanzas, sino que podía confiar en el Espíritu Santo, quien ha guiado a la iglesia por 2000 años. Pero la intercesión de santos y la doctrina mariana eran muy difíciles de aceptar al principio, porque no me gustaba la idea de decir oraciones a otros aparte de Dios. Claro, estaba muy influido por mi origen islámico, que está en contra de prácticas como estas. Sin embargo, como cristiano, no podía dejar que el Islam dirigiera cómo debía ver las cosas. Muchos musulmanes que se convierten al cristianismo deciden no unirse a la Iglesia católica, o ortodoxa, o anglicana, porque dejan que el Islam los guíe hacia sectas del cristianismo que dicen ser sencillas y simples, como el Islam. Pero yo decidí que debo aceptar la verdad así como es, si no estaría siendo selectivo, escogiendo solo lo que me gustaba. De pronto realicé que como todos estamos vivos en Cristo y somos parte de su cuerpo,
le puedo pedir a los santos y a María que recen por mí, así como lo pidiera a cualquier persona aquí en la tierra que rece por mí. Leí un libro llamado Dios te salve, Reina y Madre, por Scott Hahn, y me di cuenta que todas las dogmas marianas enseñadas por la Iglesia tienen fundamentos bíblicos. Descubrí todavía más sobre el papel de María en la Biblia, por medio de la dirección de la Iglesia y su tradición, que me causaron tener más respeto por la Iglesia católica, por enseñar la plenitud de la verdad, y no solo parte de la verdad, como lo hacen otras iglesias. En el principio tenía inquietudes hacia María, pero después de rezar el Evangelio con ella, por medio del rosario, empecé a amar a mi madre, y ella siempre me dirigía a su Hijo. Jesús nos dio a su madre cuando estaba en la cruz, y mostrando honor y respeto por nuestra madre no es algo que debemos temer. Después de esta larga búsqueda e investigación de las dogmas y enseñanzas católicas, llegué a la conclusión que había encontrado a la Iglesia de Cristo. Esto no significa que no considero a protestantes como individuos, mis hermanos y hermanas en Cristo. De hecho, la mayoría son personas muy santas y podemos aprender mucho de ellos. Sin embargo, sin la autoridad de la Iglesia, el protestantismo seguirá produciendo muchos errores y religiones y doctrinas falsas que causarán más confusión en el mundo cristiano. Como muchos otros cristianos nuevos, yo sufrí confusión por estas diferencias sobre en dónde se encuentra la verdad dentro del cristianismo. Otra cosa buena que surgió de esto es que mi fe cristiana fue confirmada. Descubrí que los evangelios de veras vienen del tiempo de los apóstoles de Cristo y que no fueron corrompidos como los musulmanes dicen. Cosas como el Código de Da Vinci no son nada más que historias falsas, y esto está claro para cualquiera que ha estudiado la historia de la Iglesia. Cristo ha sido Dios desde el principio, y los primeros cristianos lo veían así. La idea que la Iglesia inventó la creencia que Cristo es Dios en el año 325 es erróneo, porque tenemos muchas escrituras que hablan de la divinidad de Cristo desde el principio. Empecé a saber la razón por cual otros evangelios, como el de los gnósticos y los de la infancia, son falsos y fabricaciones, y por qué no fueron incorporados en el canon del Nuevo Testamento. Y el entender esto me ayudó a entender más las razones por cuales el Islam es falso, ya que el Islam copió muchas cosas y proclamó que eran de Dios, pero esas historias fueron tomadas de los libros fabricados como el Evangelio de la infancia. Por ejemplo, hay una historia mencionada en el Corán que dice que Jesús creó un pájaro vivo de un pedazo de barro, pero esta historia fue tomada del Evangelio de la infancia de Tomás, que viene del tercer siglo. Hay muchas cosas en la tradición de la Iglesia que destruyen el fundamento de la religión islámica. Así es que creo que era la voluntad de Dios que yo experimenté todo esto para que mi fe pudiera ser confirmada y para ayudarme a presentar mi testimonio a los musulmanes. Mis padres sabían de mi conversión después de que me visitaron en los Estados Unidos. Mi padre me dijo que debía regresar al Islam, o si no, ya no sería su hijo. También me dijo que ya no pagaría por mis estudios en la universidad. Le dije que no dejaría a Jesús. Entonces me corrió de mi casa. Sentí alegría que era perseguido por Cristo en ese momento, pero a la vez estaba muy triste por la incertidumbre sobre lo que me iba a pasar. Mi familia liberal estaba avergonzada de mí. Me acusaron de tener el cerebro lavado y de ser un traidor y cobarde que quería ser como ellos, o sea, como los del occidente. Me acusaron de todo, pero no aceptaban que pasé por una búsqueda por la verdad. Le dije a Jesús que estaba muy quebrado por dentro y que quería su ayuda. Fui a la catedral y oré, y muchos católicos oraron por mí también. Gracias a Dios, en 2 días mis padres cambiaron de opinión y decidieron aceptarme con una condición.
que no le dijera a nadie en mi país de mi fe cristiana para no meterme en problemas con el gobierno. Empecé clases de Rica en septiembre de 2011. Las clases iban bien, pero tuve que regresar a mi país por algo inesperado que me obligó a dejar a los Estados Unidos. Le pregunté al diácono de la iglesia que si me dejaría ser bautizado antes de irme, ya que no hay ninguna iglesia católica en Arabia Saudita, pero me dijo que no podía, y me quedé con poca esperanza de ser bautizado antes de irme. Estaba triste en ese momento. Quería recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor y entrar en plena comunión con su iglesia. Fui a hablar con el mismo sacerdote que me invitó a la iglesia. Le dije que me tenía que ir en 10 días a Arabia Saudita y quería ser recibido en la iglesia católica, ya que no lo iba a poder hacer en Pascua. Me prometió que le iba a pedir permiso al arzobispo para bautizarme como él creía que ya estaba preparado. Oré que el arzobispo diera permiso, y sí lo dio, 5 días antes de que me fui a Arabia Saudita. 3 días antes de mi viaje fui bautizado, confirmado y recibí mi primera comunión. Jesús sigue bendiciéndome. Mi bautismo marcó el fin de mi camino hacia Dios y el principio de una larga peregrinación hacia la tierra prometida, el reino de los cielos, una peregrinación en cual Jesús es nuestro pan y pastor durante este largo camino.